todos. Buenas noches, les estaba dando la bienvenida, diciéndoles que nos sentimos muy complacidos de tenerlos nuevamente en este espacio con un tema que creemos que resulta de mucho interés para toda nuestra comunidad, enfocado en el rol del modelo de las organizaciones en entornos VUCA. Tenemos una super speaker hoy que nos acompaña desde Ecuador, siendo regionales y siguiendo con nuestra propuesta de trabajar de modelo regional. Así que vamos a dar inicio. Antes de iniciar, quiero contarles o recordarles nuestras condiciones para poder disfrutar de nuestra charla. Por favor, tener sus micrófonos y sus videos en off y en mute. Las preguntas irlas colocando en nuestro chat, las iremos leyendo y contestando al final. Y las personas se vayan registrando para que podamos saber pues quienes están acompañándonos hoy en nuestra actividad. Voy a presentarles a nuestra speaker, a Catherine Miño. Quiero presentarles a ella, la gerente general de .NET, como les decía, acompañándonos desde Ecuador. Catherine, mil gracias por aceptar nuestra invitación a estar con nosotros acá y contarle a la comunidad en Colombia sobre este tema. Y quiero leer un poco tu reseña, tu perfil. Llevas más de 18 años en esta empresa de telecomunicaciones. Primero como gerente de negocios corporativos, consolidando el tema de clientes, y posteriormente, hasta la actualidad, como gerente general. Eres máster en Dirección Estratégica de la Universidad Politécnica de Cataluña, en Finanzas General de la Universidad SEC e Ingeniería en Administración de Empresas de la Universidad Central. Cuentas con especializaciones en Planificación Estratégica, Transformación Digital, así como de Gobierno Corporativo y Alta Dirección. Te has consolidado como referente en el segmento de la tecnología de Latinoamérica, siendo reconocida como una de las pocas mujeres que lidera una compañía del segmento tecnológico con un capital humano de más de 900 colaboradores a nivel nacional. Un número bastante importante. Su filosofía empresarial enfocada en la innovación permanente, apoyada en un equipo preparado y multidisciplinario que brinda a sus clientes servicios y soluciones que impactan en su modelo de negocio. Esta visión le ha ayudado a generar y controlar la estrategia organizacional en una constante maximización de la rentabilidad de la compañía. Catherine, un perfil bien interesante, una trayectoria importante y bueno, acompañada de la academia, que no podemos negar todos estos títulos. Mil gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación. El auditorio es tuyo. Te escuchamos. Hola, buenas tardes con todos. Muchísimas gracias, María Claudia, por la invitación. Igualmente, Jaime. Sí, el día de hoy, la intención es un poquito revisar de algo que, más allá de la teoría, considero que lo estamos viviendo y sobre todo que al ponerlo ya en práctica en las organizaciones, creo firmemente que esto funciona. Así que, pues, esta tarde vamos a revisar sobre la incertidumbre y la estrategia y el rol del modelo de negocio en entornos VUCA. Pues y para empezar, vamos a entender qué es VUCA. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Bueno, VUCA yo creo que todo el mundo lo conoce, es un acrónimo que para reflejar la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad en entornos competitivos. La verdad que es un término relativamente antiguo. Los entornos VUCA se definieron como una respuesta a la cambiante realidad en época de posguerra fría. Sin embargo, se empezó a utilizar como una palabra en estrategia que evidenciaba la importancia de la adaptabilidad y la resiliencia de las organizaciones frente a una realidad incierta. Yo creo que a primera vista su definición parece directa, parece concisa. De hecho, les cuento que hace un año yo hablé sobre el término VUCA y en mi propia experiencia pienso que nunca lo llegué a entender sobre la complejidad y la profundidad de este acrónimo, ¿no? Y es que si nos ponemos a pensar, al hablar de VUCA, parecen términos abstractos, a veces no los habíamos imaginado. Y pues, si bien es cierto, se hablaba de las nuevas tecnologías, de la globalización, de este dinamismo que estaba marcando y la disrupción que marcaba la transformación digital, yo pienso que la nueva realidad
nos tocó de una forma abrupta adaptarnos de pronto, ¿no? Llegó el COVID, nos hace vivir lo que antes solamente lo veíamos en teoría y nos demostró la inestabilidad de los mercados, de la economía, de la sociedad. Y pues yo creo que siglos de avances, de descubrimientos, de tecnología, todos fueron parados por un fenómeno que nunca antes lo habíamos visto, observado. Es literal como que se hubiera apagado un interruptor. Y es por eso que yo les decía, en mi experiencia hasta hace un año, Buca era muy holístico y ahora creo que lo estamos viviendo. Ahora, ¿qué es la volatilidad? Y si me ayudas con la siguiente lámina, por favor. La volatilidad nos referimos a la inestabilidad de los cambios y su condición de rápidos e impredecibles. Yo creo que hablando de la pandemia, la sentimos en las primeras semanas, donde la oferta la oferta y demanda de productos sufrieron cambios drásticos, a veces jamás inimaginados, como por ejemplo el desplome del precio del petróleo, que llegamos a valores negativos, algo que era inimaginable antes del mes de marzo. Ahora, ¿qué es la incertidumbre? ¿Me ayudas con la siguiente? Y pues la incertidumbre, no se pueden conocer las causas del evento, es muy difícil cuantificar el impacto sobre las decisiones y futuro de la empresa. Es sumamente crítico el manejo fluido de la información y más aún en tiempos muy reducidos. Y es por eso que es importantísimo contar con data casi en tiempo real, ¿no? Yo creo que hablando de la pandemia, ni los mejores científicos del mundo pudieron predecir con certeza la tendencia y tampoco han podido predecir la finalización de la misma, ¿no? Entonces estamos viviendo en una gran incertidumbre. Hablando de complejidad, se refiere a muchos eventos interconectados que conforman una red de varias realidades. Estas se retroalimentan y cambian de forma constante. Es por eso que aquí toma especial importancia que el tema que las organizaciones deben ser estructuras flexibles y poderse adaptar rápidamente a esta complejidad. Hemos observado en la pandemia que es un fenómeno que influye y es influido por un sinnúmero de variables y por lo tanto es sumamente complejo predecir acertadamente lo que va a ocurrir. Y la ambigüedad incorpora la idea de que la información y el conocimiento solo representan el punto de partida. No existe una única interpretación, por lo tanto no se puede predecir, ya que los resultados pueden irse transformando a lo largo del proceso. Ahora que hemos recordado, porque estoy segura que todos hemos escuchado qué es VUCA, surge esta pregunta. ¿Cómo mitigar el impacto de la incertidumbre y la complejidad en entornos VUCA? Con el panorama en el que estamos viviendo, sumamente complejo, incierto, muchas empresas se topan con una pregunta inexorable. ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos frente a estas situaciones? Y no solamente a la pandemia, pues porque ahora es la pandemia, sino a los entornos VUCA que seguirán presentándose en nuestra realidad. ¿Qué camino debemos tomar? Y pues aquí viene la siguiente lámina, que es el modelo de negocio y la estrategia. Creo firmemente, como lo decía en la introducción, que aquí podemos empezar a cubrir cierta incertidumbre, que podemos empezar a sortear los desafíos que el mundo VUCA los presenta y para lo cual debemos partir de nuestro modelo de negocio, el modelo de negocio que ha escogido la organización como principal driver de la estrategia corporativa. Y para entender la sinergia que existe entre modelo de negocio y estrategia, considero que debemos recordar cuál es el significado de cada una de estas palabras. Al hablar de estrategia, nos referimos al conjunto de acciones planificadas para fortalecer la organización a través de una ventaja competitiva. Es decir, en palabras fáciles, es el rumbo que una organización ha escogido seguir en una línea de tiempo. Pero hablábamos de una ventaja competitiva.
¿Y por qué me gusta revisar la diferencia entre ventaja comparativa y ventaja competitiva? Es porque la primera tiene una duración mientras no venga la competencia y la copie. Una empresa saca un producto, genera muchísima venta, pues pero viene la competencia con algo similar y se perdió esa ventaja. Sin embargo, la ventaja competitiva es una diferencia difícilmente de copiar, es la que genera valor, es la por la que los clientes se conectan y compran a una organización. Y aquí estamos hablando de la marca, la reputación, los valores, el porqué, la esencia de esa compañía o el ADN. Entonces, pues estamos hablando que, como decíamos, la estrategia y el modelo de negocio tienen una sinergia muy importante. ¿Y qué es el modelo de negocio? Es la manera como una empresa crea, entrega y captura valor del cliente. Un modelo de negocio depende de la estrategia que se va a ejecutar y permite entender de mejor manera cómo va a funcionar una compañía. Ahora, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que se habla de la estrategia en los niveles más altos. Sin embargo, muchas veces dejamos de pensar que la ejecución es en los niveles más bajos. Entonces, el desafío es que esta estrategia tenga un efecto cascada a lo largo de la organización para que todos hablemos un mismo idioma. Y para que la estrategia sea ejecutada, necesariamente se debe contar con un presupuesto que a veces nos olvidamos en las empresas. Los líderes creemos pues que es de colocar una estrategia en un modelo de negocio, sin embargo, tiene una amplitud mucho más grande. Ahora este modelo de negocio tiene diversos enfoques estratégicos que se van modulando de acuerdo a las circunstancias. Y es ahí donde los líderes debemos aprender a navegar en estos entornos tan variados, tan cambiantes, ser resilientes. ¿Y por qué es importante entender cuáles son las dimensiones que incluye una estrategia? Y pues tal vez me voy a detener un poquito en la teoría porque considero que tenemos que revisar esto para ir avanzando en cómo sortear los entornos VUCA. Y en la primera dimensión en un enfoque estratégico es analizar el nivel de incertidumbre. ¿A qué nos referimos con el nivel de incertidumbre? Es, ¿podemos razonablemente predecir la tendencia de la industria, el tamaño de la demanda? ¿Cuáles son los gustos o las preferencias de los clientes? Si vemos que esto está medianamente controlado, decimos que el nivel de incertidumbre es bajo. La segunda arista que se considera en un enfoque estratégico es la variabilidad del modelo de negocio. ¿Cuán alterable o modificable es mi modelo de negocio frente a la industria? ¿Es posible alterarlo, cambiarlo para satisfacer las necesidades del cliente? ¿Es necesario innovarlo? Si logramos responder estas preguntas, podemos decir que el modelo de negocio no se va a mover en un plazo, en una temporalidad y por lo tanto es bajo. Entonces, ya hemos revisado el enfoque estratégico sobre la incertidumbre, sobre la variabilidad del modelo de negocio y en la última dimensión, el momento de analizar el enfoque estratégico a asumir por una compañía es la restricción de un recurso clave. ¿Cuál es el recurso clave que nos permite operar? Y me atrevo a decir que la mayoría de compañías es la liquidez o la caja la determinante en la sostenibilidad de las compañías. Entonces, si nosotros hemos visto que cómo se desempeña la incertidumbre, la variabilidad del modelo de negocio y la restricción del recurso clave, pasamos a entender los 5 enfoques estratégicos que una empresa puede seleccionar el momento de definir un modelo de negocio. Y pues vamos a revisar un poquito de forma rápida estos enfoques estratégicos, ¿no? Primero contamos con un enfoque estratégico clásico. Este arquetipo, ¿qué es lo que me dice? Tiene un nivel de incertidumbre bajo, medianamente sabemos qué va a pasar con el mercado. El modelo de negocio es poco moldeable, es poco cambiante, es una competencia bastante estable. El recurso clave se tiene presupuestado, es decir, los recursos que vamos a necesitar
para cumplir con un plan, se lo tiene establecido. Y es por lo general, yo digo, este enfoque estratégico es aquel que los equipos de planeación estratégica se juntan un par de semanas, deciden cuál va a ser la estrategia para un año o periodo fiscal, cómo está el análisis FODA o el análisis PEST, hacen un nuevo lienzo Canvas, pues y utilizan todas estas, esta teoría que existe en el mercado, y definen pues su intención, por lo general en un modelo clásico es crecer, ser grandes. Aquí, después de la planificación, se pasa a la ejecución. Y aquí un buen ejemplo es la banca. Siempre suelen tener estos equipos muy robustos de planificación para el año. Sin embargo, hay otro arquetipo como es el adaptativo. En el adaptativo, el nivel de incertidumbre es alto, es decir, no conocen exactamente cómo está el entorno. Es un modelo donde el modelo de negocio es muy variable, por lo tanto no entienden cómo va a reaccionar el consumidor. Y finalmente, la restricción del recurso, al hablar de la caja como tal, es bajo. También se cuenta con el presupuesto. Este es un modelo de continuo cambio. Generan muchas opciones, se implementan estrategias que llegan a experimentar para identificar nuevas oportunidades, es mucho más rápido, es la prueba-error. Y aquí un buen ejercicio es la moda. La moda va cambiando rápidamente, se va adaptando sin entender muy bien qué es lo que puede pasar con la demanda y con la oferta. Y un ejercicio o un ejemplo que está muy atemporal a lo que está, muy temporal a lo que está ocurriendo es lo que pasó con Zoom. Zoom tenía un modelo de negocio clásico, sin embargo viene la pandemia y pues de pronto tiene usuarios paga, usuarios no paga, se convirtió en una herramienta también para conexiones familiares, además de conexiones empresariales, les vino un tema de una demanda de parte de Estados Unidos por el tema de seguridad y tiene que adaptarse y tiene que crear algo nuevo y renovar y seguramente habrán pasado unos días y unas semanas complicadas hasta encontrar esta prueba y error, esta experimentación y alinearse a nuevas demandas, ¿no? Entonces es un buen ejercicio. Ahora otro arquetipo es el visionario. En el enfoque estratégico visionario, el nivel de incertidumbre es alto, es decir, no se cuenta con esta seguridad acerca del mercado. La variabilidad del modelo de negocio es bajo y también no tienen problemas de recursos, ¿no? Se tienen con presupuestos, también la restricción del recurso clave es bajo. Este es un modelo de negocio de continuo cambio. Se implementan estrategias, ellos entienden, anticipan y moldean su propio futuro. Son los negocios que inician tendencias, que influyen y desarrollan nuevos mercados. Es como su palabra lo dice, tener esa visión de satisfacer algo que los clientes todavía no lo habían visto. Y aquí un buen ejercicio es lo que ha pasado con plataformas como Airbnb, como Spotify, que concibieron un modelo de negocio y son de los que persisten, persisten y persisten hasta crean tendencias, ¿no? Como lo hemos podido ver. El configurador es un arquetipo de enfoque estratégico particular, se lo ve mucho en China. Aquí el nivel de incertidumbre es alto, la variabilidad del modelo de negocio es alto y el recurso clave no es un problema, la caja no es un problema. Aquí los participantes condicionan su futuro, orquestan su propio ecosistema empresarial para vender cualquier producto, no compiten, comparten los riesgos y un buen ejemplo es Alibaba con sus aldeas Taobao, que lo que ha creado es que estas pequeñas poblaciones se conviertan en altos vendedores de comercio electrónico y por lo tanto todos están compartiendo estas plataformas, ¿no? Entonces, pues más se lo ve en países asiáticos, sin embargo, es un modelo de negocio importante. Y finalmente, el enfoque estratégico renovador. Aquí el nivel de incertidumbre puede ser alto o bajo. La variabilidad del modelo de negocio puede cambiar o no cambiar. Sin embargo, la restricción del recurso clave en este momento, como es la caja, es alto. Y pienso que la dureza de los entornos, Buca, nos están
enseñando a entender en qué enfoque estratégico está mapeado mi modelo de negocio y cómo debo renovar mis estrategias. ¿Y qué nos dice un enfoque estratégico renovador? Pues lo primero que te dice es que debes reaccionar, racionalizar para después iniciar un crecimiento. Y pues avanzando, el 90% de las compañías tuvimos a raíz de la pandemia que pasar de un enfoque clásico en donde lo teníamos medianamente todo planificado, lo estábamos empezando a ejecutar, teníamos el presupuesto, vino la pandemia y nos tocó movernos a un enfoque estratégico renovador. Y aquí, pues, la primera etapa, en las primeras etapas, tuvimos que reaccionar, anticiparnos a lo que podía ser, y fue imperante la lectura de datos, entender la naturaleza del reto al que nos estábamos enfrentando. Yo lo digo, cuán grande es el monstruo al que tuvimos que enfrentarnos. En este caso, yo lo digo monstruo de dos cabezas, pues porque por un lado fue una crisis sanitaria y por otro lado es una crisis económica. El deterioro ha sido sumamente rápido de la economía. Pues después de entender este monstruo empezamos con etapas de racionalización donde éramos muy conservadores en los gastos, empezamos a trabajar en procesos de excelencia operacional o de right sizing, se empiezan a vender activos, en muchas compañías se hace reducción de personal. El nivel de incertidumbre en esta etapa es extremadamente alto porque no sabemos cómo está afectando nuestro modelo de negocio. Y aquí es sumamente importante el empezar a generar múltiples escenarios. Y con los múltiples escenarios, desarrollar estabilidad o esta competencia de los líderes para manejar la ambidestreza. Como yo lo menciono y le pongo en palabras para que mi equipo entienda, es como ser un malabarista, que tengo tres pelotitas de la mano y nos toca irnos moviendo de acuerdo a la incertidumbre, de tal manera de buscar mitigar lo volátil del mercado en el que ahora estamos viviendo. Y esto va a ser determinante, estos escenarios y esta ambidestreza va a ser determinante en esta etapa de crecimiento, que no la sabemos todavía cuándo va a ser. Sin embargo, nos va a permitir, una vez haber pasado de la supervivencia pues, a una etapa de crecimiento. Ahora, ¿qué es importante viendo que nos hemos movido de un enfoque estratégico clásico a un renovador? Y pues que vemos que tenemos que regresar a ver a nuestro modelo de negocio, regresar a ver cómo estaban nuestras estrategias. Aquí tenemos que incluir tres nuevas aristas. Se va complicando el gerenciamiento de una empresa. Y primero es la temporalidad del contexto. Hasta antes de la pandemia, considero que existía un consenso en la comunidad empresarial de lo que implicaba el corto, mediano y largo plazo. Pues hablábamos de menos de un año, entre 2 y 3 años y más de 3 años. Es en estos momentos que en 12 meses se puede incorporar los tres momentos. Y por lo tanto, la toma de decisiones y la definición de estrategias se debe tomar en cuenta de acuerdo a lo que ahora se habla en la literatura. El corto plazo se supone que fue entre 0 a 2 y 4 meses, el mediano plazo entre 4 a 6 y 8 a 9 meses y el largo plazo entre 9 a 12 meses. Estamos hablando que si existen proyectos o estrategias que nos tomen una ejecución de más de 12 meses, ya no son viables, ya no van a generar un valor agregado a nuestra cadena de valor y por lo tanto deberían ser reestructurados o hasta muchas veces eliminados. Sin embargo, hay otra arista que ahora que estamos en un enfoque estratégico renovador es importante considerar y para mí es la palabra confinamiento. Cuando yo revisaba la literatura de confinamiento, decía, analizaba y pensaba, era una palabra que nunca ha figurado en los diccionarios corporativos. Ningún equipo de planeación estratégica consideró en sus análisis FODA o PEST un tema como el confinamiento. Sin embargo, yo creo que el confinamiento o nuevos confinamientos van a definir
o a separar la línea de ganadores y de perdedores, porque los modelos de negocio van a tener que ser ajustados a posibles nuevos confinamientos. Confinamientos que pueden ser nuevamente duros, es decir, cuántas semanas o meses vamos a estar confinados por completo. La extensión, es decir, a qué sectores productivos o actividad económica va a impactar en más o menos. A la dureza, es decir, podemos salir de casa o no podemos salir de casa. Y finalmente, a la intermitencia, es decir, cuántos meses en confinamiento y cuántos meses sin confinamiento. A mí me lleva a reflexionar que en esta crisis donde no tenemos una solución médica paliativa, es decir, medicinas o tratamientos, o definitiva, real y ya puesta en producción como es una vacuna, la incertidumbre es lo único seguro. Y la incertidumbre no se lleva bien con la demanda, entonces pues es otro de los desafíos. Y finalmente la otra arista que debemos revisar es la demanda. ¿Y por qué la demanda? Porque el consumidor ha cambiado notablemente, porque ahora estamos hablando de un cliente que busca comprar el P2P, es decir, el persona a persona. Y por lo tanto, las organizaciones tenemos que ajustar nuestros modelos de negocio, nuestras estrategias, de acuerdo también a la demanda, ¿no? Entonces, hemos hablado de la nueva temporalidad, hemos hablado del confinamiento y ahora vamos a hablar de la demanda como factores importantes en el momento de movernos a un enfoque estratégico renovador. ¿Y qué ha pasado con la demanda? Si ustedes revisan, la demanda a corto plazo en los primeros meses de pandemia, ¿qué intentamos todas las compañías? La resistencia. Buscamos empezar a generar una venta online, si bien no se podía sustituir a una venta o a un comercio offline, yo considero que las que tuvieron la capacidad de respuesta a través del e-commerce fueron las que mejor pudieron sobrevivir en estas primeras etapas. Los planes estratégicos en un corto plazo ya no eran funcionales, servían de poca cosa para la mayoría de empresas y por lo tanto teníamos que sentarnos a repensar desde cero. En esta demanda a corto plazo se tuvieron que tomar decisiones como esta guerra de costes, tratar de generar volumen más allá de marca y adicionalmente las empresas tuvimos que ser muy prudentes en temas relacionados con inversiones, con costes, la cuenta de pérdidas y ganancias, si ustedes recordarán, perdieron protagonismo contra la caja. Y pues aquí en el tema de corto plazo yo creo que fue muy importante aquellas compañías que crearon estos equipos de transformación rápida y de respuesta rápida con el objetivo de comunicar. En la primera etapa fue determinante y permitió que las empresas que estén de cerca con el cliente, con el proveedor, el colaborador, marcó un diferenciador en cuanto a reputación y en cuanto a generar confianza, que es un término que la pandemia nos ha hecho perder. ¿Qué pasó con la demanda en la etapa en la primera etapa o en la demanda a corto plazo? Teníamos que estar más alertas al mercado y nos tuvimos que adaptar a esta nueva demanda. Yo creo que aquí la palabra agilidad cobró una nueva dimensión. Y como lo mencioné inicialmente, todas aquellas empresas que tenían canales online o e-commerce, se les fue más fácil para ellas. Em, y pues pudieron sobrevivir de mejor manera. Sin embargo, aquí tenían que buscar esta forma de transaccionar de manera digital y de crear también esa cultura digital que en muchos países vemos que tenemos un largo camino por recorrer. Como un dato suelto, en el Ecuador se habla que existe un 13% de la población que son analfabetos digitales. Ahora, ¿qué pasa o qué está pasando en esta demanda a mediano plazo? Que ya hablamos de una etapa de recuperación, pues estamos hablando de que el aumento es progresivo y considero que lo prudente es pensar que el mediano plazo se define con dos palabras, cámara lenta.
y esto viene dibujado de acuerdo al desempeño de la situación sanitaria. Mientras más alentadora sea esta situación sanitaria, nos permitirá empezar esta etapa de recuperación. Pienso yo que en este momento que estamos en el mediano plazo, en esta etapa de recuperación, el marketing, los equipos de marketing, que más allá de ser departamentos que generan publicidad, los departamentos de marketing que están inteligenciando las bases de datos, que están segmentando, que están buscando una oferta y una demanda y adicionalmente el contacto con los clientes, son acciones complejas pero que van a permitir ganar mercado, ganar o reforzar los vínculos. La inteligencia comercial se torna protagonista en esta etapa, ya que podemos irnos adaptando a los nuevos perfiles de mercado, a los nuevos consumidores, y pues yo creo que van a estar mejor colocados en la crisis, ¿no? Y en esta etapa debemos las empresas trabajar rápidamente en estructurar nuevas ofertas de mercado, atendiendo esta nueva realidad, atendiendo al nuevo consumidor. Como lo hablábamos, es un consumidor más humano, es un consumidor que busca comprar a personas más que a empresas y por lo tanto tenemos que ver a quién vamos a vender, qué canales utilizar. Y si bien en la primera etapa el e-commerce nos ayudó, ya es en esta etapa en donde la omnicanalidad se debe tener especial atención. Debemos integrar canales. Sin embargo, no debemos buscar los canales que las empresas creemos que los consumidores buscan. Es todo lo contrario. Primero debemos entender que es un cliente que al ser más humano busca generar primero un vínculo antes que una venta o una compra y por lo tanto la omnicanalidad tiene que ser diseñada en ese sentido, crear esos vínculos con el cliente. Y finalmente, pues en esta etapa el costeo eficiente eh, es extremadamente importante, nos debemos apalancar en la data, en el conocimiento para articular inversiones de forma mucho más inteligente y segmentada a este nuevo consumidor. Y pues finalmente la demanda a largo plazo. En esta demanda a largo plazo es un horizonte temporal totalmente desconocido. Se habla de que sería la etapa del rehacer y del crecimiento. Sin embargo, pues ahora nos estamos basando en lo que está pasando en China. En China la reactivación económica ha empezado hace un par de meses y pues todas las tendencias nos estamos basando en lo que pasa con este país. Y pues como todavía es bastante desconocido, nos tenemos que basar en escenarios a nivel macroeconómico, ¿no? Para entender cómo puede evolucionar la economía en los próximos meses o años y esperar iniciar con una senda de crecimiento. Pues, ¿qué es lo que estamos haciendo como compañía? Nos estamos basando en estas tres formas de recuperación de crisis, que es la V, la U o la L. Cada una de ellas representa de forma gráfica los comportamientos de la economía de un país a través del PIB que van relacionados con la demanda. Si crece el PIB de un país con fuerza, significa que sus habitantes están empezando a recuperar, les están empezando a ir bien y por lo tanto la demanda también va a empezar a crecer fuertemente. Pues entonces hemos revisado todo esto que a mí me parece sumamente importante considerar el momento de regresar a ver a nuestro modelo de negocio. Creo firmemente que cuando uno tiene una estrategia, el irla moviendo en estos entornos tan adversos por los que estamos viviendo y por los que seguiremos viviendo, es importante empezar a vivir estos conceptos que estoy segura que todos los hemos revisado, pero no los hemos pasado a la práctica. Yo, para ir finalizando, tengo unas frases que a mí me han gustado mucho y pues la primera es, ojalá acertemos con la evolución de la crisis. Mientras tanto, es importante contar con varios escenarios en diferentes temporalidades y con la agilidad del cambio requerido. Para mí esta frase contiene lo que yo les mencionaba, la ambidestreza
contiene los nuevos contextos de plazos y pues el tema de la demanda y cómo debemos ir cambiando de acuerdo al comportamiento del consumidor. La segunda frase es, los momentos de disrupción nos obligan a aprender a manejar nuevos modos, muchas veces en paralelo, de planificación estratégica. Pienso que lo que hemos aprendido durante la pandemia nos ha obligado a, a desarrollar nuevas habilidades y entre estas habilidades es a contar con varios escenarios de planificación estratégica e ir entendiendo que el clásico funcionaba, pero que ahora podemos movernos a un adaptativo, a un configurador, a un visionario, a un renovador, pero que lo estático definitivamente ahora no funciona y que aquellas planificaciones estratégicas de 5 años, de 3 años, de 10 años en muchos casos se han visto totalmente, ya no son vigentes, ¿no? Y finalmente, la estrategia que tomamos a través de nuestro modelo de negocio es la esencia de nuestra ventaja competitiva. Nuevamente regresamos a ver ese ADN de la compañía. Y es en estos momentos donde no nos podemos olvidar que los consumidores son los que eligen apoyar, ya sea con su dinero a través de una compra, ya sea con sus datos o ya sea con su capital social como son los accionistas. Y por lo tanto, en entornos VUCA hay que volver al origen. Y esto implica escuchar y entender lo que los clientes te piden. Volver a esto, a la centralidad basada en el cliente. Con esto quiero finalizar. Les agradezco muchísimo y pues espero que les haya interesado este tema. Gracias, Catherine. Súper interesante, de verdad que sí, lo que nos cuentas y sobre todo cómo pensar a mediano, corto y largo plazo. Creo que resulta muy, muy interesante volvernos a llevar a pensar en eso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer como negocios a mediano, a corto y a largo plazo? Este es el espacio que tenemos ahora para preguntas. Vamos a ver en el chat qué preguntas tenemos. Alguien nos pregunta, ¿cómo asumen los cambios de demanda explosiva como el Internet? Bueno, sí, en efecto yo trabajo en una empresa de telecomunicaciones y como lo dice Jaime en su pregunta, ese ha sido un desafío. Sin embargo, yo considero que las organizaciones que hemos tenido estrategias, las estrategias implica contar con proyectos que apalanquen crecimientos disruptivos como han sido en estos casos. Tú no debes contar únicamente con plataforma tecnológica para entregar buenos y grandes anchos de banda si nos referimos a Internet, sino también con lo que mencionábamos, cómo vamos a cuidar esa interacción con el cliente, que es la omnicanalidad, ¿no? Entonces, pues si estamos hablando de un confinamiento, que el cliente no puede acercarse a los centros de atención, tú debes buscar otras formas de mantener esa interacción, pero volvamos a lo que lo revisamos en la presentación, sin perder esos vínculos que el cliente ahora está buscando, ese lado solidario, ese lado humano. Entonces, yo sí considero que como empresas de tecnología, a nivel de core, a nivel de fierros, a nivel de infraestructura, hemos estado preparadas. Sin embargo, hay muchos retos para poder abarcar los nuevos requerimientos en cuanto a interacciones con los clientes, es decir, el front, el customer experience, que es lo que se habla, ¿no? Ok. Hablando de entornos VUCA y del modelo que presentas, ¿en qué el confinamiento es una variable importante? ¿No hay que considerar también la pandemia del cambio climático? Planear modelos y estrategias de acuerdo a esa próxima pandemia nos podría permitir anticipar y no reaccionar como nos tocó en esta ocasión. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y yo considero que la responsabilidad social empresarial para cuidar el tema climático es extremadamente importante. Apoyamos firmemente aquellas
iniciativas como es el Pacto Global, que es a nivel mundial también en busca de cuidar el cambio climático, pues porque definitivamente si no revisamos esos temas, pues nos vendrá otro tipo de entorno igualmente tan incierto y que puede parar la economía igualmente si no lo cuidamos. Entonces yo creo que ahí como organizaciones tenemos un gran desafío, un gran reto y regresar a ver cómo está la educación, pues porque yo creo que todo esto va a mejorar si empezamos desde una educación temprana. Perfecto. Bueno, no tenemos ahora más preguntas. No sé si alguien quiere abrir sus micrófonos y preguntarle algo a Catherine, aprovechando ya estos últimos minutos. Bueno, creo que fue muy claro, Catherine, todo lo que nos contaste, Qué porque buena. todos quedaron muy satisfechos con la información. No, de verdad, ha sido una charla muy interesante, sobre todo en estos tiempos, de verdad, donde las compañías tienen que tratar de adaptarse a la situación y ver cómo van a trabajar y qué va a pasar, que creo que es una inquietud que tenemos todos y que se tiene en los diferentes países. ¿Qué va a pasar con las economías? ¿Cuándo se va a reactivar el tema económico en cada uno de los países? No sé si tienes finalmente para cerrar alguna visión de lo que se espera en temas económicos y reactivación. Bueno, María Claudia, yo creo que todas las estadísticas que nos entregan a nivel mundial, vemos que vamos a tener una recesión muy fuerte, las caídas del Producto Interno Bruto van a ser abrumadoras y pues, sin embargo, yo te digo algo, yo considero que las organizaciones que manejen un orden, que regresen a ver al cliente, que estructuren un modelo de negocio, van a poder sortear de mejor manera este desafío. Y yo no digo, pues todos hemos sido impactadas, unas en mayor grado, otras en menor grado. Sin embargo, yo sí considero que el contar con esta estrategia, pero una estrategia que sea diseñada en un equipo gerencial, pero sea bajada a cada uno de los colaboradores de una organización, en donde busquemos cuidar de nuestro cliente, cuidar de la sostenibilidad de la compañía, pero cuidar del colaborador, yo creo que va a marcar la diferencia. Y pues nos va a tomar tiempo, nos va a tomar algunos meses empezar con esta senda de crecimiento, pero será mucho más fácil para aquellas organizaciones que consideren estas aristas que hemos revisado esta noche. Qué bien, excelente, gracias. Mira, se animaron para el Ujú. cierre y nos preguntan qué pasa con la gestión del cambio dentro de las organizaciones, cómo comunicar estos cambios y alinearnos todos. Mira, sí, yo creo que el tema de la gestión del cambio es un tema muy complejo. Siempre tendremos promotores como detractores. Sin embargo, yo les compartí en la presentación que cuando tú estás buscando y te has tenido que mover a un enfoque estratégico renovador, es importantísimo la comunicación. Estamos en una etapa donde se ha perdido la confianza y no solamente se ha perdido la confianza empleador empleado o con los clientes o con los proveedores. Y yo considero que estos equipos de respuesta rápida y de transformación, no me gusta hablar de comité de crisis, me gusta hablar de equipos de transformación y respuesta rápida, tienen que estar al frente. Y estar al frente implica comunicar permanentemente y comunicar los aciertos y también las oportunidades de mejora. Mira, yo creo que ha sido muy bonito porque tienes que mantener la cercanía. Entonces tú tienes que hablar con el colaborador y decirle, mira, esta es la situación de la compañía, estamos bien, estamos mal o esto estamos trabajando. Tienes que comunicar a tu proveedor porque tu proveedor está apostando por ti. Entonces, pues también trasladar y transferir cuáles son estos nuevos cambios que estamos haciendo como compañía y cuál va a ser la participación del proveedor. Ahí hasta se pueden renegociar plazos, formas de pago, se puede encontrar esa solidaridad. Y por supuesto también hay que comunicar a los clientes, porque los clientes también tienen esa incertidumbre de si esta compañía va a permanecer en el tiempo, si esta compañía va a tener esa capacidad de resiliencia. Entonces, para mí, la gestión del cambio empieza con una comunicación clara y directa desde la alta gerencia. No podemos dejar que en estas situaciones de crisis
pues se pueda tergiversar cierta información. Debemos desarrollar la valentía gerencial de contar a nuestra gente y en general a nuestros stakeholders cómo se está moviendo la compañía. Me encanta ese término, valentía gerencial, qué bien. Bueno, Ujú. mira, otra pregunta. ¿El entorno VUCA define un nuevo CX? No te escuché, ¿me repites? El entorno VUCA define un nuevo CX y UX, ¿verdad? Totalmente. Cuando hablábamos de Customer Experience, nosotros, pues muchas compañías estábamos acostumbrados, mira, a cobrar por los servicios a través de una ventanilla bancaria. Pero estamos hablando de un confinamiento, estamos hablando de que existe mucho temor por salir a las calles. Entonces tú tienes que cambiar y el Customer Experience posiblemente implique que tengo que crear un nuevo botón de pagos, que tengo que crear otra forma de recuperar ese valor. Entonces, este es un pequeño ejemplo. Sin embargo, tenemos que adaptar la experiencia del cliente de acuerdo a este nuevo consumidor sin perder el lado humano, que para mí yo creo que es el principal desafío que tenemos las organizaciones, pues muchas han desarrollado chatbots o han desarrollado apps, pero el cliente está buscando ese canal para comunicarse contigo. ¿O cómo estás generando tu proceso de cobranza? ¿Estás llamando con una cobranza coercitiva a tratar únicamente de recuperar la cartera? ¿O estás buscando una cobranza humana de entender por qué no me ha pagado ese cliente y por lo tanto cómo puedo yo buscar apoyar? Entonces, igualmente, ¿cómo creas un producto? Posiblemente en este momento, como hablaba, las pérdidas y ganancias ya no es lo más relevante de una organización, sino es la caja. Entonces, ¿qué es lo que me está dando este cliente? ¿Este cliente me está dando una caja o me está dando un margen muy alto? Entonces, yo sí creo que todos esos pasos que estemos dando a nivel de generar experiencia es regresar a ver al cliente y al nuevo cliente que ahora somos, o que para mí, en resumen, es un cliente más humano. Perfecto. Bueno, no, ya ahora ya creo que sí, ya no tenemos más preguntas, Katherine. Más bien es comentarios diciendo muy interesante, súper interesante el tema, mil gracias. De verdad creo que sí, un tema muy interesante que nos pone situados en la realidad que estamos teniendo ahora como compañías en todos los países de Latinoamérica, por no decir que a nivel mundial. Y bueno, qué mejor que tenerlo de la mano de un aliado nuestro. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, por compartirnos esta charla y súper bienvenida por acá en Colombia en nuevas actividades y en nuevos momentos. Seguro que sí. Muchísimas gracias, María Claudia, y a todos los asistentes. Muchísimas gracias por estar en este espacio que más allá de ser un espacio de formación técnica, como yo lo digo, es compartir las buenas prácticas que le hemos aplicado a nuestra compañía y que estamos seguros que por eso está creciendo de una forma sostenida. Perfecto, mil gracias. Buenas noches a todos, de verdad, mil gracias por Gracias. acompañarnos. Cuídense mucho y bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias. Un Gracias. gusto. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes.